Ya están en la admin ahí. Ajá. Ok. Muy bien. Aquí yo le pongo transmitir, ¿verdad? Ya. Ya. Anda. 3, 2, 1, comenzamos. Listo. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Damos inicio a nuestro programa de cada lunes de Epicentro Nuevo León, transmitiendo en esta ocasión desde el restaurante La Parrilla 111, que amablemente nos han permitido sus instalaciones para llevar a cabo este programa de radio por internet y Facebook. Buenas tardes a todos nuestros estimados radioescuchas. El día de hoy tenemos como invitado a un gran profesional en la materia. Está con nosotros, muchas gracias, el ingeniero Roberto Lorenzo Garza Rosafa. Bienvenido a este programa. Buenas tardes, Roberto. Roberto es el director general de ProSecurity Technologies SADCB, y en esta ocasión Roberto nos trae un apasionante tema que creo que es un experto en el tema del día de hoy, que es la epistemología de la seguridad, y de la seguridad en todos los ámbitos. Y veíamos ahí checando el dato, decía Platón que la ciencia como tal es un juicio verdadero con base en el razonamiento, ¿verdad? Si no me equivoco, no soy experta en el tema, pero es un tema que Roberto nos va a ayudar a dilucidar aquí durante una hora. Queremos iniciar dándoles un cordial saludo a todos nuestros compañeros de Epicentro Sonora, Epicentro Tabasco, nos escuchan en Epicentro Puebla, Epicentro Colombia, Ciudad de México, Jalisco y Colima, que recientemente hace un mes se integró al grupo de Radio Epicentro. Muchas gracias, colegas, que nos estén escuchando. Les enviamos un cordial saludo, y a todos nuestros colegas del Colegio de Protección Civil de aquí de Nuevo León. Igualmente, Roberto, sobre tu trayectoria, vamos a hablar un poco sobre la trayectoria de Roberto. Roberto tiene 30 años, perdón, le llamo Roberto porque ya somos amigos de ese tiempo, Roberto, si me lo permites. De muchas décadas. De muchas décadas. Tiene 30 años de experiencia en materia de seguridad industrial, higiene y medio ambiente y la parte de protección civil. Trae el tema que nos trae el día de hoy. Ya ha dado algunas cátedras en alguna de las universidades. ¿En qué universidad lo diste, Roberto? Pues el último me invitó a colaborar en la Universidad del Valle de México, la UVM. La UVM. Para un grupo, precisamente por el tema de que hemos aplicado algunas de las áreas de la seguridad. Excelente. Tengo entendido también que has escrito algunos libros. ¿Qué libros has escrito, Roberto? Pues casi todos han sido sobre temas de seguridad, de divulgación de seguridad, de libros técnicos, que la editorial que me invita a colaborar con ellos desde hace algunos años, APP, me va solicitando según base que puede ir divulgando ciertos temas y yo los busco para ellos. Bueno, buen indicador al escribir libros de que es apasionado de la seguridad, que te has entregado en estos 30 años que has tenido de experiencia, te gusta, lo conoces y tienes amplia experiencia en el tema. Muchas felicidades. Está por salir el 13º libro ya. Excelente. Esperemos tener un libro, una muestra. Lo platicamos. O nos dice dónde comprarlo y lo discutimos en el colegio. Pues bienvenido, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y nos acompaña Juan Enrique, como ahora nuestro DJ. Gracias, Juan Enrique. Ahora déjanos solo, muchas gracias, pero sabemos, iniciamos un poco retrasados por cuestiones técnicas, pero aquí estamos. Muchas gracias, Juan Enrique. Sin tu apoyo no hubiera sido posible este programa del día de hoy. Bienvenido, Juan Enrique. Gracias. Bueno, Roberto, ¿es que perdón, pero todavía falta un poco de luz para la transmisión? Si nos apoyan ahí. Digo, estamos aquí una vez entre amigos, ¿no? Espero te sientas cómodo. ¿Te parece bien si iniciamos con el tema, Roberto? Que nos digas a qué te refieres con la epistemología de la seguridad. Que iniciamos, ¿qué es la epistemología? Bien.
Pues en una definición así un poquito simplista, la epistemología es la filosofía de la ciencia. Más concretamente podríamos decir que es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto natural, que es el conocimiento científico. Es la teoría de la ciencia. La teoría de la ciencia. Es, vamos, la materia que nos dice cómo hacer las cosas bien en ciencia. Nos acota, nos da lineamiento, nos establece reglas básicas para hacer ciencia. Sí, es un precepto, un fundamento de dónde partir. Sí, es la teoría de la ciencia. A lo que te referías con los griegos, padres de la filosofía, Platón, Aristóteles también lo manejó. También. Probablemente fueron los primeros epistemólogos, sin saberlo. Sin saberlo, ¿verdad? Sí, Sí, por sí, supuesto, pero ya hablaban de ciencia. Ajá. De hecho, fíjate, estaba recordando, quien acuña el término átomo es Platón. Es Platón, sí, cierto. Él fue el que acuñó el término átomo para esas partículas pequeñísimas de las cuales estaba constituida la materia. Está hablando de ciencia. Y ahora somos cuartos, ¿verdad? Bueno, y ahora Ya infinidad los de partículas descubrimientos. subatómicas. Así es. Más adelantito podemos poner un ejemplo interesante sobre esas partículas subatómicas. Pero bueno, el caso es que esto de la epistemología, pues obvio fue evolucionando con la historia, pero el hombre siempre ha tenido inquietud de entender su mundo. Y la ciencia es la respuesta por excelencia para describir el mundo que nos rodea. ¿Sí? Imagínate nuestro mundo sin tecnología. No, pues no Sí, hubiéramos llegado ahí. celulares, sin horno de microondas, sin automóviles, sin teléfonos, sin radios, sin tecnología. Imagínate. No estaríamos Posible. aquí. No estaríamos aquí transmitiendo este La programa. tecnología es el producto natural de la Así ciencia. es. No Como hay la rama de tecno- la medicina. La medicina es una ciencia Claro, también, también. es un producto también. Ujú. ¿Sí? Ahorita más adelante podemos hablar de lo que son ciencias formales, ciencias fácticas y irles dando Forma. este cuerpo de conocimiento, porque la inquietud básica es que quienes nos dedicamos a la seguridad, cualquiera que sea su rama técnica, el problema, el reto es darle un fundamento científico. Muy bien. Entonces, Porque si no estamos navegando en un limbo de cognitivo y de producción científica. muy Y bien. esto es delicado. Es muy delicado porque la seguridad, bueno, todos sabemos, las fallas de calidad de seguridad se pagan con vidas y con patrimonio. Así es. Que ahora lo vamos a ver más adelante, por eso les decía que vamos a empezar ya, entonces nos queda claro que es una filosofía, ¿verdad? Podríamos definirla así podríamos para definirla. fines de este programa Ajá. como filosofía de la ciencia. De- Más exactamente como la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico. En este caso la epistemología. Esa es la ¿verdad? epistemología. Y entonces, ¿qué? Y nos lleva a la pregunta, ¿qué es la ciencia? Es correcto. Bueno, la ciencia es ese complejo y creciente conjunto de ideas que genera la inteligencia humana para explicar nuestro mundo. Eso es ciencia. Básicamente nosotros lo reconocemos como el conocimiento científico, Así es. que tiene ciertas características para que sea tal. Sí. Por ejemplo, decimos, el conocimiento científico tiene que ser, primero, racional. Está ligado a la razón. Así es. Tiene que ser sistemático. Así es. No lo podemos hacer como queramos, tiene un sistema. Así es. Más adelante podemos hablar del método científico, que es el método de la ciencia. Tiene que ser exacto, tiene que ser verificable y es falible. Vale. ¿Quieres que expliquemos un poquito cada uno de los conceptos? Sí, me gustaría hacer un paréntesis aquí, más que todo para nuestros radioescuchas. Partimos de que la epistemología es una rama de la filosofía enfocada hacia la ciencia y que la ciencia va directamente hacia a utilizar un método científico con bases sustentables en donde puedes comprobar con diferentes métodos científicos lo que se está aportando. En este caso, estaba yo viendo un ejemplo típico, un diagrama de Gantt, en donde están las verdades, las creencias y están unidas en el conocimiento. Porque creo que es ahí a donde vamos a llegar al final de cuentas, ¿verdad? A que hay un método científico para llegar a una verdad, hay una verdad en que te va a llevar a la comprobación de algo exacto, ya sea la medicina, la seguridad o
las ciencias sociales, que inclusive se hizo ciencias, ¿verdad? Ujú. Pero tú nos vas a poder ampliar ahí más esta parte. Correcto. Entonces, nos quedamos que dentro de un diagrama de Gantt lo que lo une es el conocimiento, ¿verdad? Y tú decías ahorita que mencionabas que era de suma importancia llevar esto a la parte de la seguridad, que es parte del tema que traes, ¿verdad? Y ahorita no tenemos un sustento científico en la parte de seguridad industrial, medio ambiente y protección civil. Pero nos gustaría que continuaras con el tema para que tú nos vayas enfocando hacia lo que es la ciencia y continuar con lo que sería el método científico. Correcto. Bueno, pues precisamente en ese ámbito de discurso, vamos, el conocimiento científico, decíamos, tiene que ser racional, sistemático, exacto, verificable y reconocer que es falible. Infalible. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, racional? Imagínate una persona que te dice, cuando disparo, mi pistola se mueve porque su ruido me asusta. ¿Es racional? Irracional. Es irracional. ¿Verdad? Es irracional. ¿Racional qué sería? A toda acción corresponde una reacción en sentido inverso de igual magnitud. Ley de Newton. Por eso se mueve la pistola. Se mueve la pistola. Eso es racional. Ese tipo de razonamientos son los que tenemos que utilizar en ciencia. No podemos irnos con especulaciones, con emociones, etc. Tiene que ser totalmente racional. Y esto nos lleva al segundo punto, sistemático. Que sea justo un sistema, pero no lo podemos definir así, ¿no? Sí, sí, No, no, hablar de sistemas. caemos en lo que dice la Así es. mampostería. Muy bien. Arte y efecto de colocar mampostas. ¿Qué es mamposta? Cada uno de los elementos de la mampostería. Pues sí. Como que digo, bueno, un sistema es un conjunto de reglas, de principios, de lineamientos que están ligados todos entre sí. Sí, sobre una materia, pero que enlazados nos permiten llegar a conclusiones sustentables. ¿Sí? Pero sistematizadas. No nos podemos ir por donde queramos porque nos perdemos en la búsqueda de una verdad. ¿Sí? En el caso del ejemplo del pastel, vamos a hacer un pastel. Pues te puedes decir, pues ponle una pizca de lo que tú quieras y mételo al horno un rato. Ahí no existe. Pues no. Y no va a salir el pastel. Tienes que seguir una receta. Y según dicen los expertos, especialmente en repostería, tiene que ser el gramaje, la temperatura, los tiempos. Todo un procedimiento. Porque si no sale el pastel. Como muy comúnmente decimos cuando damos algún curso, ¿verdad? Cuando quieres explicar qué es un procedimiento, ponemos el ejemplo de limón. ¿Cómo partirías un limón? Bueno, ¿de cómo partir un limón? Desde que tomas el limón, que primero lo lavas y vas pasándote un paso por paso de cómo vas a partir un limón, que es un ejemplo muy típico que ponemos en la parte de seguridad para explicar qué es exactamente un procedimiento, ¿verdad? Correcto. Continuando con el otro tema que es la parte de exacto y verificado. Que es exacto. Ajá. ¿A qué te refieres? ¿Cuánto vale el oro? La respuesta es 8. Irracional. Irracional, inexacto sobre todo. Pero si dices, vale 507.28 centavos de dólar la onza, eso es exacto. Y la ciencia no puede funcionar por aproximaciones. Y más exacto, ¿de dónde es la fuente? ¿Que te lo está dando? Por ejemplo, No sé, si estamos hablando hablando de de ciencias sociales, necesitamos una fuente, necesitamos... Pues todos estos puntos estos son aplicables a cualquier rama de la ciencia y a cualquier rama del conocimiento. Recordemos que esto es lo que buscamos. Entender un poquito qué es la ciencia, qué es la epistemología, para empezar a aplicarla ya de fondo en la seguridad, que es nuestro oficio, ¿no? darle ese sustento científico. ¿Y verificable, Roberto? Verificable es que todo tiene que someterse a una prueba empírica, es decir, de laboratorio. De laboratorio. En la realidad. El laboratorio puede ser cualquier punto de la realidad. Por ejemplo, si tú propones o postulas una hipótesis, es decir, el agua hierve a 100 grados centígrados. Muy bien, hay que poner agua a hervir. Y entonces, al
al poner ese vaso precipitado con agua, con un mechero y ponerle un termómetro, te vas a dar cuenta que no hierve a 100 grados centígrados exactamente, que hay una variación en la temperatura a la cual empieza la ebullición del agua y depende de qué altura sobre el nivel del mar te encuentras. O sea, a nivel del mar va a hervir probablemente a 92.4. En Monterrey a 500, 600 metros, pues a lo mejor a 93, no sé, y así sucesivamente cambia, ¿verdad? Eso es exactitud y eso es verificación. Y por último tenemos el problema de la fiabilidad. Cuidado, no confundir fiabilidad con veracidad. Fiabilidad tiene que ver más con la exactitud. Sí. Por ejemplo, dijo Albert Einstein, nada es más veloz que la luz. Y aquí estamos. Y los neutrinos, son más veloces, sí. hablando de la energía de la información es muchísimo más rápida. Hablando de partículas subatómicas, hoy sabemos que cierta clase de neutrinos, que son partículas subatómicas, que no tienen masa, etcétera, viajan más rápido que la luz. ¿Y si sabías que es la información la que viaja más rápido que la luz? Bueno, ese es un punto, bueno, que es de este siglo, recientemente lo acaban de descubrir, a raíz de que descubrieron los neutrinos, los quarks, todo, que hay vacíos en donde están alrededor del átomo, del núcleo de los átomos, los electrones, hay vacíos, y en esos vacíos hacen que los quarks estén moviéndose continuamente. Pero bueno, ese es otro tema, pero de lo que estamos hablando está muy interesante. Es lo mismo, es ciencia. Exactamente, Esto es ciencia y por eso es apasionante. Así es. Porque ya no podemos concebir nuestro mundo sin ciencia. Así es. No lo entenderíamos. O no lo podríamos manejar, no lo podríamos controlar. No, porque no habría, tendríamos verdades o creencias y la verdad es que en nuestro tiempo todavía seguimos haciendo cosas en base a lo que creemos y no a lo que es realmente. Sí. Y una parte que afecta a mí, por eso me interesó ver también ese tema, porque realmente en lo que hacemos tenemos que tener la mayor fiabilidad, exactitud, la veracidad, porque están en juego vidas humanas. Sí, ¿verdad? ese es el punto. Ese es el punto. Esa es la preocupación y ese es el reto. Exacto. Por eso es sumamente, la verdad... Ahorita vamos a hablar precisamente de ciencia, de los tipos de ciencias y de técnica. Y hay una diferencia también. Bueno, y para para llegar a estos temas hay un método científico. ¿Nos puedes explicar en qué consiste un método científico? Que tal vez algunos lo tengan presente porque les costó mucho esa materia. De hecho, todos lo llevamos en la universidad, ¿verdad? Pero a veces lo dejamos a un lado y nos dedicamos completamente a la seguridad, a normas, procedimientos, leyes. Y esta parte es apasionante porque nos da un punto de partida en donde vamos a llegar a dar un producto verdadero, exacto, confiable y viable. Y verificable. Es correcto. Para entrar al método científico, con todo gusto, sí me gustaría ver un poquito de los tipos de ciencia, porque si no, sí, nos podemos perder un sí, muy bien. En el caso. Tiene razón. No es lo mismo, bueno, el método científico es aplicable a todas, pero hay hay que ver qué tipo de ciencias hay. Ciertos detalles. Por ejemplo, y además ahí es donde debemos de concluir la seguridad en qué ámbito científico está. Entonces, para entender esto, bueno, básicamente tenemos pues dos tipos de ciencias, formales y fácticas. Es como las describe Mario Bunge, que es el padre de la epistemología moderna, lecturas que yo recomiendo ampliamente, que vamos, debe de ser libros de cabecera. Mario Bunge. Bunge. Mario Bunge. Son tres obras. Una, epistemología. La otra es el método científico. Ahí es donde le da todo el fundamento teórico y aplicable al método científico. La obra cumple. Y bueno, esta es una obra más o menos densa, se tiene que tener cierto nivel de conocimiento de matemáticas para entenderla en toda su amplitud. Pero también Mario Bunge escribió otro librito más pequeño, que se llama La ciencia, su método, su filosofía. Es difícil conseguirlo impreso hoy en día, no sé por qué. ¿Solamente digital? Pero digital es relativamente fácil conseguirlo, sí. Y es muy importante que cualquier persona tenga una licenciatura o se diga ingenierías, se acerque a esto, lea esto. Y a lo mejor también
como preámbulo, pues el primer epistemólogo moderno que fue Bertrand Russell, El hombre y la ciencia. Pero sobre todo Mario Bunge. Ese debe ser un libro de cabecera para a ver si luego nos lo persona. compartes, inclusive lo podemos subir en nuestra página de Facebook. De ahí nuestros seguidores lo pueden bajar. Pues el mito de la ciencia es un método de filosofía, sí. El otro es una obra muy extensa, es un tratado profundo, vasto de. Muy bien, no, lo que tú tengas en tu casa que creas que lo podamos compartir, con todo gusto. Por todo gusto. Bueno, entonces, las ciencias las podemos clasificar bajo tres parámetros. Primero, su objeto de estudio. Por su objeto de estudio decíamos hay ciencias formales y ciencias fácticas. Ahorita las explicamos. Segundo, por su alcance. Pueden ser ciencias puras o ciencias aplicadas. Y tercero, por su producto general. Puede ser una ciencia, una protociencia o una pseudociencia. Y aquí es donde entraría un cuarto nivel que es la técnica. La técnica. Muy bien, ¿qué es ciencia formal? Esta es aquí empezamos en las partes más difíciles de explicar porque son muy subjetivas, pero tratemos de hacerlo. A ver, si te pido que te imagines 3 libros, tú te puedes imaginar. Yo me imagino 3 libros. Ajá. 3 cochinitos. Así es. También. 3 cochinitos, También. con todo y el ojo. Con todo y el ojo. Y las 3 casitas. ¿Y cuánto has tenido en tus manos un 3? ¿No? Pues en mi mente, en la imaginación. Ese es el punto. Hay ciencias que se dedican y trabajan solo con ideas, con formas. Un 3 es una forma, en la cual puede caber cualquier cosa, como 3 libros, 3 cochinitos, o 3 zanahorias. Entonces, las ciencias formales trabajan con ideas. Están trabajando en el mundo subjetivo, digamos, no por eso menos importante. No, bueno, pero a final de cuentas los plasmas, los números, no sé, en una calculadora, los escribes. Es correcto. O del pensamiento lo llevas al hecho, ¿no? Es correcto. Por eso hay solo 2 ciencias formales, la lógica y la matemática. En contraste, estas con las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas trabajan en el mundo de los hechos, ¿sí? de la realidad objetiva, la redundancia realidad objetiva, de la realidad. ¿Sí? Y estas son la física, la química, etcétera, etcétera. Ahora, hay ciertas características importantes. Por ejemplo, las ciencias formales, al trabajar solo con ideas, su laboratorio está en la mente humana. Y, por otro lado, no necesitan de otras ciencias para hacer sus postulados y solucionar sus ¿Y problemas. cuáles serían las ciencias formales? Las que decíamos, matemáticas y lógica. Y lógica, ok. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para aclarar. Matemáticas. Una fórmula que todos los que trabajamos en seguridad conocemos muy bien. S es igual a L al cuadrado sobre 2000. Viene la NOM 002. Okay. Como forma, es una fórmula. S es igual a L al cuadrado sobre 2000. Sí. Entonces tenemos que sustituir esas formas con valores concretos, donde S es la superficie en centímetros cuadrados, L la longitud máxima a la cual puede ser observado un objeto, que la vamos a elevar al cuadrado, la vamos a dividir entre 2000, que es una constante de la forma, para obtener un área adecuada de una señalización de seguridad. Si no utilizamos esa fórmula, pues va a quedar muy chiquito, muy grandote. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo en este ejemplo, pues es la matemática, una ciencia formal, la que nos ayuda a llegar a un conocimiento exacto y verificable de algo útil. Muy bien. Vámonos a la lógica. La lógica utiliza los silogismos, particularmente el silogismo deductivo. Si decimos, por ejemplo, que el papel arde a 233 grados centígrados. Papel arde a 233 grados centígrados. Esa es la premisa 1. Estamos hablando de un silogismo lógico, la otra materia o la otra ciencia formal. La premisa 2 es la palma de un cerillo arde alrededor de 780 grados centígrados. Conclusión lógica. Si aplico flama de un cerillo al papel
papel. El papel arde. La lógica, Sí, cómo sí, sí. funciona. Una premisa, Una lógica secuencial. por los términos coloquiales. Todos los perros ladran. Fido ladra. Fido es perro. Sí, sí, que son premisas, sí, lo que te decía que llevamos. Parece muy pronto, pero la verdad es que si no tenemos esa disciplina de llevar la lógica en esos pasos, no podemos sustentar nuestros dichos y por lo tanto nuestras hipótesis. Fíjate que creo que se ha perdido un poco de eso, o bastante, Sí. porque realmente no lo utilizamos y sí deberíamos de utilizarlo, o por lo menos documentarnos y tratar de irlo implementando, porque creo que eso es lo que nos va a llevar a hacer una seguridad más viable. Es correcto. Bueno, entonces decíamos, las ciencias formales no recurren a otras ciencias para generar sus postulados, o sea, sus hipótesis, que tienen que ser verificadas, ni para solucionar sus problemas. Los problemas matemáticos se solucionan con matemáticos y los problemas lógicos se solucionan con lógica. Las ciencias fácticas, de manera diferente, sí recurren a otras ciencias para generar sus problemas y sus soluciones. Por ejemplo, hay problemas de física que requieren de química, que requieren de... ¿Qué ciencias recaerían en las ciencias fácticas? Las ciencias fácticas, por ejemplo, son física, química, biología, la psicología individual, psicología aplicada. ¿Sí? Y hay también ciencias factuales o fácticas culturales, que vendría a ser la psicología social, la sociología, la economía. Sí, porque esas ya las hicieron ciencia también. La ¿Te acuerdas de política. aquel entonces que se convirtió en una ciencia, la parte social? Ese es el punto. Y hay que irnos preparando porque la pregunta un poquito más adelante va a ser: ¿y la seguridad qué ciencia es? Entonces, Roberto, si me permites hacer un paréntesis, sí, cómo no. es nada más para darle las gracias al restaurante La Parrilla 111, que está ubicado en la avenida Gonzalitos 111 en la colonia Leones, en Monterrey, Nuevo León, a quien agradecemos infinitamente y queremos invitarlos cordialmente que cuando estén aquí en Monterrey, quienes nos escuchan de otros estados o en otros países, lleguen a visitarlos. La comida está muy rica, acabamos el día de hoy probar, ¿verdad, Roberto? Digo, este sí es gol, porque lo tenemos que anunciar. Una coliflor en veda como la ampliada, con queso, no, deliciosa, te la recomendamos. Y pues es una manera de agradecerle aquí al restaurante, hacer difusión de su publicidad y de agradecerles que nos hayan permitido estar aquí en las instalaciones. No dejen de venir, están cordialmente invitados. Muchas gracias, Roberto. Adelante. Oye, entonces decíamos que también, por su alcance, las ciencias pueden ser puras o pueden ser aplicadas. La ciencia pura es la que solamente tiene aspiraciones cognitivas, o sea, de conocimiento. Por ejemplo, la psicología. Roberto, un paréntesis. Te envían saludos muy cordiales y muy estrechos y nos están escuchando ahorita Héctor Paz. Muchos saludos a nuestro director general de radio, Colega, Mariano gracias. Catarse, buen amigo, como tú ya tienes oportunidad de verlo y saludarlo. Mariano Catarse dice: excelente escenografía. Dice: saludos desde Hermosillo. Alexander Vargas, saludos y apoyando. Gracias, Alex, un saludo, muchas gracias. Bárbara Ibarra Carrera, saludos, excelente expositor Roberto Garza. Entonces, por aquí nos están escuchando. Muchas gracias a todos los que nos siguen y continuamos con el programa. Muy bien. Entonces decíamos, una ciencia pura es aquella que sus aspiraciones son puramente cognitivas, como la psicología. Gracias. Y lo que pretende o su objetivo es mejorar el conocimiento del mundo de los hechos, el puro conocimiento. La ciencia aplicada, que ya te imaginarás son muchas, casi todas, tienen un fin práctico, básicamente generar tecnología. Así es. Y entonces ellas van también sobre generar nuevas cosas, mejorar el ambiente con tecnología. Llegamos al punto crucial, y aquí es donde puede haber muchas opiniones, todas respetables, pero estamos hablando de ciencia y tenemos por lo tanto que circunscribirnos al ámbito de la ciencia. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a hablar ahora de lo que es una ciencia, de lo que es una protociencia y de lo que es una pseudociencia.
y también de lo que es la técnica. Si me permites hacer un paréntesis, que Sí. ahorita nombrabas ahorita que dentro de la parte de las ciencias formales, ¿verdad? Está la parte de la tecnología. Están ahorita, bueno, de los últimos acontecimientos es la parte tecnológica la que está en auge, ¿verdad? Entonces, en esta parte de la tecnología, no sé si han escuchado ustedes la parte de que está la industria 4.0 ahorita a nivel mundial y global. Y dentro de esta parte, Roberto, por eso me pareció importante el tema, porque estamos ahorita en la parte de globalización y mundialización, está enfocado a la automatización de todas las cosas y volvemos a retomar el punto a donde vamos a llegar al final de las cosas y va enfocado precisamente a salvaguardar la vida de las personas a través del internet de todas las cosas, del loto, de la seguridad en los paros de emergencia, los sistemas automatizados, de la robótica. Tanto Nuevo León como en otros países, en Europa ya está muy bien difundido. México estamos en pañales, Nuevo León es el que está ahorita haciendo un parteaguas en esta parte de la industria 4.0 y en donde está retomando, Roberto, la parte fundamental de lo que es la ciencia aplicada a la tecnología, precisamente para lo que vamos a hablar al final en la seguridad industrial, higiene y medio ambiente. Correcto. Por eso me es interesante, digo, Fabián, este punto en lo que estamos haciendo en este espacio va muy enlazado con el tema que tú nos traes el día de hoy. Todo un tema, ¿eh? Así Ese es. todo un tema porque precisamente cibernética, mecatrónica, robótica son productos científicos, pero tienen unas implicaciones de ética científica muy profundos. Bastante. Tan profundos que otro libro muy recomendable, que comentábamos hace un momento, de Animales a Dioses. Sí, El Homo sapiens, según varios pensadores actuales, lo demuestran y lo fundamentan, como Homo sapiens ya llegamos al tope, estamos dando un brinco evolutivo. Así es. La pregunta es, ¿a qué? Pero bueno, ese es otro. Pero no, tenemos mucho de qué hablar porque precisamente acabo de dar una conferencia de Industria 4.0 y la prevención de riesgos laborales y estábamos hablando de las 4 revoluciones que han existido y ahorita estamos en la cuarta revolución industrial, que es precisamente basada en la parte científica y en la parte científica enfocada a la tecnología. Digo, el tema viene ad hoc de lo que tú nos estás hablando, porque tanto ahorita en Nuevo León y si buscan por ahí en la página de gobierno que quiere el gobierno, industrializar de una manera automatizada todo lo que es la parte productiva, lo que genera el PIB y más aspectos de interés muy interesantes, pero está muy relacionado al tema que tú nos traes el día de hoy, Roberto. Y nomás por acotar, fíjate cómo son, hace unos días con el doctor Castaño, o sea, no estamos en una era de cambio. No. Estamos en un cambio de era. Sí. Todo relacionado con esto. Así es. Y la ciencia y la base. En la salida tuve oportunidad de hablar con mi compañera de Colombia y estábamos platicando de este tema. Pero bueno, es otro punto, otro programa. O al terminar este decir, pues, muy bien, encantado. Muy bien, entonces decíamos ciencia, protociencia, pseudociencia y técnica. Entonces, ciencia es muy fácil. Ciencia es aquella que utiliza el método científico. Si no hay método científico, que era tu pregunta, ¿qué consistía? Si no hay método científico, no hay ciencia. Entonces, para que sea ciencia tenemos que ceñirnos al método científico. Y es esto. Prepararse en el método científico lleva años. Pero bueno. ¿Cuáles serían los puntos principales del método científico? En un segundito te lo voy a decir. Muy bien. Ahora, protociencia. La protociencia es una ciencia embrionaria, es una ciencia en desarrollo. Es decir, todavía no utiliza todos los protocolos del método científico. Particularmente se le complica la parte de validación empírica, pero ya está intentando plantearse hipótesis sustentables con todas sus características reglamentarias que debe tener una hipótesis, etc. Es decir, es una ciencia, la protociencia todavía no alcanza el nivel de ciencia completa, pero está en el camino. Esta es por el conocimiento generado, ¿verdad? La protociencia. Sí, todas estas son por el conocimiento general. Ciencia, protociencia y pseudociencia. Muy bien. Entonces, la protociencia, de proto,
ahí va, Ajá. digamos, para no entrar en el campo etimológico, está por convertirse en ciencia, pero todavía no alcanza ese nivel, todavía no utiliza el método científico en toda su amplitud. ¿verdad? Y luego tenemos la pseudociencia. La pseudociencia es una ciencia falsa. No es ciencia. Se basa en creencias y prácticas, pero para nada utiliza el método científico, ni puede utilizarlo, es decir, no puede validar sus postulados, ni tampoco puede convertirlos en lo que busca el método científico. Son leyes y teorías. Ahorita lo aclaramos. De hecho, las pseudociencias se niegan a utilizar el método científico porque saben que no pueden llegar a la comprobación real, la comprobación empírica del laboratorio, digamos, de sus postulados. Aquí nos habla Recurren a la creencia, recurren a la el espiritualismo. Sí. Por ejemplo, típicamente, pues bueno, la astrología. La astrología. Pero aquí es donde, con todo respeto, según los epistemólogos, según la epistemología, son pseudociencias también la psiquiatría y la teología. ¿Por qué? Porque no pueden comprobar en la realidad sus postulados. Repito, lo digo con todo respeto a cualquier creencia, pero estamos hablando de ciencia. Tenemos que circunscribirnos al modelo científico. Al modelo científico. Porque si no, Y entendible. nos vamos a perder. Muy bien. Y por último tenemos el conocimiento técnico. El conocimiento técnico no es ciencia, es un conocimiento técnico. ¿Cuál es la diferencia? El conocimiento técnico es especializado, pero no científico, tampoco utiliza el método científico. Y esta es la clave de todo. La técnica es característica. Pero es básico, ¿verdad? Por supuesto. Es una herramienta muy valiosa. Y necesario. Es necesario, porque nos da elementos para seguir construyendo ciencia. Pero es más típico de artes y oficios o habilidades. ¿Sí? Y algunas de ellas se concretan exclusivamente a la consecución de datos. Por ejemplo, la geografía o la historia. Nos dan datos. ¿Sí? No hay análisis científico, no hay hipótesis, no hay comprobación empírica, pero nos dan datos. Y esos datos son valiosos y son necesarios. ¿Sí? ¿Cómo podemos calcular a cuánto nos va a afectar una nube tóxica o un escape si no tenemos los datos que nos da el INEGI de cada aguer, cuánta gente hay ahí? Y son datos duros, pero necesitamos considerarlos, porque si no, no sabemos de qué tamaño es la afectación. Tenemos ya modelos como el Scribbler, donde puedes, o el Aloha, donde puedes alimentar los datos y te dan ya esos son sistemas. Ya es un sistema, sí. ¿verdad? Pero como dato, solos no. Pero los necesitamos. Exactamente. O sea, la técnica la necesitamos. Así es. Pero nada más es el punto de no confundirla con conocimiento y proceso científico. Muy bien. Pues para dejarlo claro, estamos acá hablando del punto del método científico. Es correcto. Entonces, por ejemplo, voy a citar a Bunge. La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento, sistémicamente estructurados y de los que se producen principios y leyes generales. La técnica es el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Están ligados. Están ligados, que la técnica es una plataforma muy buena para la ciencia. Pero no es lo mismo. No, aquí nos dice, ¿no? Ponemos un ejemplo aplicado a nuestro oficio. Puedo conocer los lineamientos técnicos para la determinación del riesgo de incendio, que nos da la tabla 1 de la NOM 002. Son lineamientos técnicos. Si tienes tanto de esto, tanto de aquello, ya sabemos, ¿no? Sólidos combustibles, gases inflamables, pirofóricos, en fin. De hecho, son datos. Sí. Eso es técnico. Pero no es lo mismo que hagamos un análisis del riesgo de incendio, metiéndonos a todo el análisis matemático de las 700 variables que intervienen, midiéndolas en megajoules por metro cuadrado, de carga calorífica, etcétera. ¿Sí? Que con la carga calorífica que tienes acabo de hacer una, digo,
la verdad, empiezas a desglosar la carga calorífica de la madera, del cartón, del plástico, y te das cuenta que la norma 02 es insuficiente. De lo que nos dan los puntos a seguir es insuficiente para hacer o determinar un grado de riesgo de incendio. Pero técnicamente eso es lo que está. te da alguna directriz para poderte mover. ¿Así? En una conoces el dato técnico y haces la medición, lo contrastas con 3 estándar, que es dato técnico, y te da una calificación. El otro es un análisis, una serie de mediciones, etcétera, etcétera. Y, o sea, uno es técnica, el otro es ciencia. Esa es la diferencia y eso es lo que yo creo que debemos ir entendiendo todos los que nos dedicamos a esto. En qué nivel, ámbito nos estamos moviendo y a qué le tiramos. No, y este es muy buen ejemplo, digo que ahorita al final esta parte de la norma 02 que bien escogiste, pues nos va llevando propiamente hacia lo que queremos enfocarnos en este tema y darte unas herramientas. Es correcto. Muy bien. Ahora sí podemos hablar de la cosa. Ya tenemos qué es epistemología, qué es ciencia, tipos de ciencia, según si son por su alcance, por su producto de conocimiento, etc. Muy bien. Decíamos hace rato que el método científico es por excelencia la forma de acercarnos a la ciencia y de hacer ciencia. Es el rasgo característico de la ciencia, ya sea formales o fácticas. Decíamos, si no hay método científico, no hay ciencia. Entonces, ¿qué es en realidad el método científico? Todo el tema, decíamos. Pero, fundamentalmente, como dice Bunge, y lo dijo primero Bertrand Russell, el método científico es el arte de formular preguntas y ensayar respuestas, pero con un método. Aparentemente sencillo, sistemáticamente. Pregunta y respuesta y ya no, hay que hacer un procedimiento. Es correcto. No es una lista de recetas. Sí hay ciertas reglas básicas que son las que vamos a ver ahorita, que nos permiten decir si estás haciendo las cosas con el método científico o no. Porque el método te pone las variables o factores que hay que no las puedes quitar, no te las puedes brincar. Si no lleva en tu método científico esas variables, no va a ser un método científico. Y ahorita tú nos vas a decir por eso. Muy bien. Para empezar, es correcto, vamos a encontrar una serie de variables en el camino, pero el punto de partida es plantearnos una hipótesis. Eso es lo primero que nos exige. Tiene sus reglas y sus características de hipótesis para que sea una hipótesis verdadera y sustentable, pero no podemos entrar a lo que se aprende en años. Pero bueno, tenemos que plantearnos hipótesis, que es un postulado que vamos a tener que verificar mediante análisis, estudios, etcétera, someterlo a prueba, en fin, y vamos a verificarlo como falso o como verdadero. O sea, al final una hipótesis nos puede resultar falsa o verdadera, pero el punto es que hayamos seguido el método científico, ¿sí? Tan valiosa la demostración de falsa como la de verdadera. Porque la falsa, pues si la seguimos, nos va a llevar a caminos muy sospechados. Porque en el ejemplo, cuando hacemos los simulacros, inmediatamente, ¿por dónde iniciamos? Con una hipótesis. Es correcto. Y verificamos si es posible que pueda suceder o que no pueda suceder. Porque luego nos encontramos, no sé si te ha tocado a ti, que han hecho simulacros y dices, bueno, ¿y de dónde sacaste la hipótesis si no tenías ninguna base fundamental? ¿Dónde te iba a propiciar el paso? Ahí utilizamos las hipótesis más bien para generar mediciones concretas. Es decir, voy a generar una hipótesis de incendio, es la más común, porque quiero medir cuánto tiempo tarda mi gente en salir al punto seguro, cuánto tiempo tardan en llegar los cuerpos externos de auxilio, mis brigadas cómo actuaron, en tiempo y forma, no son mediciones. Sí, ¿en cuánto tiempo de tu área donde fue factor de riesgo está el humo ya presente, todo el humo tóxico? Si tienes tiempo para atacar el incendio o no tienes tiempo, llegaste tarde. Muy interesante, prosigamos. La hipótesis científica sí tenemos que validarla porque al final del camino lo que pretende el método científico es establecer leyes. Es decir, ese postulado final de comprobación de hipótesis que siempre que se dé A va a suceder B bajo las mismas circunstancias. ¿Sí? Entonces la hipótesis tiene
Es cuando la convertimos. Muy importante y muy relevante. Sí, es cuando la convertimos en ley. Es lo que buscamos. Esos conocimientos, o leyes, y como tú digas, que nos permiten predecir qué va a suceder con una certeza razonable, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que busca el método científico, que siempre que se den las mismas circunstancias, los resultados serán esos. Einstein lo dijo al revés. El resultado seguirá siendo el mismo en tanto no modifiques las variables. O sea, si quieres modificar un resultado, tienes que modificar las variables. ¿Sí? El método científico te dice, bueno, una ley es encontrar esas variables constantes y ese resultado constante en tanto las variables se sostengan. Y eso es lo que debemos buscar. Simplemente, ¿cómo hubiéramos podido llegar a la teoría del fuego, al triángulo del fuego? Hoy sabemos que siempre que pongamos juntos en espacio y tiempo combustible, comburente y fuente de calor, va a haber fuego. Yo ya lo hemos llevado mucho más allá, tenemos que saber puntos de ignición, combinación de combustible, riqueza de oxígeno, mezcla, etc. Pero a fin de cuentas, esa es la ley. Combustible, comburente y fuente de calor juntos, igual a fuego. ¿Sí? Y eso hoy lo llamamos reactogénesis y funciona para todos los riesgos. Es lo que queremos la famosa encontrar. reacción química, ¿verdad? Es correcto. Del fuego. Entonces, en resumen, el método científico es el único modelo eficaz disponible en este momento para plantear problemas, verificar hipótesis y con ello llegar a la verdad científica. Ahora, hay 6 reglas básicas del método científico. Sin esas 6 no hay método científico. Hay muchos detalles finos que hay que estudiar y por eso recomendaba yo la lectura de Bunge. Todas sus obras, cualquiera de ellas. Bueno, entonces la primera sería la hipótesis, que es invariablemente se tiene que contar con ella. Es correcto. Para no tergiversar las palabras del maestro Bunge, voy a leer sus descripciones y luego comentamos. Muy bien. Regla número 1. El análisis lógico es la primera operación que debe emprenderse al comprobar las hipótesis. El análisis lógico es la primera operación que debe emprenderse al comprobar las hipótesis. Que no nos asuste. Acabamos de ver el ejemplo de la lógica, del silogismo. Sí, Todos los perros ladran. Sí, aquí traes otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Todo lo que caiga al agua tiende a mojarse. Nadie diría, por lógica, todo lo que cae al agua tiende a arder o a entrar en fuego o en ignición. ¿Sí? Así es la lógica. Es esa definición unívoca, simple, llana, pero con los elementos indispensables que no te permitan llegar a una conclusión diferente. ¿Sí? Bueno, regla número 2. El método científico aplicado a la confirmación y afirmaciones informativas, comprobación de afirmaciones informativas, o sea, no analíticas, se reduce al método experimental. ¿De qué nos está hablando aquí el señor Bunge? Cuando no estamos hablando de mera información, tenemos que experimentar lo que postulamos. Por ejemplo, si mezclo ácido sulfúrico y agua, ¿qué pasa? Hay una reacción exotérmica, ¿sí? Y la compruebo, o he llegado a ella por la comprobación empírica, controlada desde luego de pues esa reacción exotérmica, porque el ácido sulfúrico y el agua son reactivos y producen una reacción exotérmica. Muy bien, regla número 3. Obsérvense singulares en busca de elementos de prueba universales. Obsérvense singulares. A ver, obsérvense singulares. A ver, qué interesante. Creo que el ejemplo que pusimos aquí nos va a aclarar. Llegamos a la lógica. Los gordos son cardíacos. ¿Sí? Este enunciado no se puede verificar directamente porque no existe un gordo general. Hay distintos tipos de gordos. Por lo tanto, tenemos que hacer análisis clínicos, ver cómo están sangre, sus lípidos, triglicéridos, todo lo que ya conocemos, determinar una muestra estadística en la cual
Vamos a aplicación, valoraciones clínicas, que ya las que definíamos. O sea, este punto depende de información cualitativa, ¿verdad? Sí, ¿Es lo que estoy viendo? es correcto. Porque te pide tipo de grasa, la valoración clínica, la valoración, Es correcto. una muestra estadística. Y con ello vamos a llegar a datos Datos sensibles, sensibles, ya ajá. que nos empiezan a dar ese perfil de lo que es gordo u obeso. ¿Sí? Muy bien. La regla número 4 está relacionada con este mismo ejemplo. Formular preguntas precisas. Entonces, ya partimos de un singular. El gordo es cardíaco. Para tratar de demostrar que todos los gordos son cardíacos, porque ese fue el postulado original. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es formular preguntas precisas y congruentes. La primera pregunta es, ¿qué es gordo? Gordo. Y entonces aquí nos vamos al dato, a la fuente que mencionabas hace, fuente fidedigna, que haya hecho valoraciones clínicas científicas. Y entonces encontramos que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud te define que la obesidad es una acumulación anormal de grasa que puede ser perjudicial para la salud, medida por un índice de masa corporal igual o superior a 30. Ya un dato preciso, ¿verdad? ¿Y qué es masa corporal? Entonces hay una fórmula que nos dice que el índice de masa corporal es igual al peso del individuo en kilogramos dividido entre la talla en metros. No sé si has tenido la experiencia de las maquinitas que por 5 pesos te dan toda la masa muscular, la grasa y todo. No, y hay algunas que dicen que hasta te dan la masa hepática. Ya te dieron la masa que hay en el hígado. No. Yo no sé cómo reaccionar ante eso, pero sí te puedo decir, eso no es ciencia. No es ciencia. No es ciencia. Acá estamos hablando de otra cosa. Es correcto. Entonces, llevamos Me acordé por lo de la masa muscular porque todos vamos allá a las famosas maquinitas a ver si es cierto lo que nos dicen. Cuando queremos bajar de peso. Pero bueno. Llegamos a la regla número 5. La recolección y el análisis de datos debe hacerse conforme a las reglas de la estadística. Tenemos que aplicar matemáticas. Estamos hablando de una ciencia fáctica, recurrimos a la matemática, porque las ciencias fácticas recurren a otras ciencias para encontrar las soluciones a sus problemas. Entonces, iniciamos con el postulado, los gordos son cardíacos. Esto lo tenemos que convertir en una fórmula. Y entonces decimos, para todo X, si X es G, entonces X. Las formas, sí, hay que convertir esas formas en significados. Yo sé que para los radioescuchas esto sonó a sí, nada. Sí. Entonces voy a leer la misma fórmula, sí, pero sustituyéndolo por un significado. Por favor, Roberto. Si X es persona, G es gordo y C es cardíaco, entonces diríamos, para toda persona, si la persona es gordo, entonces la persona es cardíaco. Pero la convertimos en una fórmula. Para todo X, si X es G, entonces X es C, cardíaco. Repito, para que no se nos pierdan los radioescuchas. Si para toda persona, si la persona es gorda, entonces la persona es cardíaca. Ya se imaginarán que como que no suena lógicamente, o no necesariamente todos los hombres van a tener cardiopatía. Pero eso tenemos que verificar, tenemos que demostrar. Entonces, 10 minutos, no es cierto. Vámonos rápido. Te comentaba. Después de terminar todos los Pues, análisis clínicos, rápidamente vamos a terminar con este punto. Y todo esto, llegamos a la conclusión de que un porcentaje X, un cierto porcentaje de obesos desarrolla cardiopatías. Y todo esto lo sustentamos con números después de hacer análisis clínicos, estadísticas. O sea, que llegamos a una premisa. Exactamente. Pero hay ahora que validar. Regla número 6. No existen respuestas definitivas simplemente porque no existen preguntas finales. Entonces, una vez que sabemos que un determinado número de personas obesas tiene cardiopatías, hay que inferir las siguientes preguntas. ¿Qué implicaciones sociales, qué implicaciones para la medicina, la medicina tanto privada como asistencial tiene? Etcétera, etcétera, etcétera. Llevarlo. La ciencia no termina.
te va llevando siempre hacia adelante. Roberto, Y estas 6 reglas, para terminar con la parte básica, sí, lo que te iba a comentar, aplican queda poquito tiempo. en todo el proceso del método científico, en todas las fases, que son 4: análisis, verificación, teoría y problema. Me gustaría que dieras así brevemente desde que iniciamos para poder aterrizar en el final, que va en lo que nos interesa a todos, la cuestión de seguridad, el enfoque hacia la seguridad, desde la definición de epistemología, ciencia, método y todo lo que nos explica hoy. Ok, la epistemología es la teoría de la ciencia, es la rama de la filosofía que estudia el fenómeno del conocimiento científico. Entonces, ciencia, ¿qué es ciencia? Pues es todo ese cuerpo de conocimiento cada vez más complejo, cada vez más que nos permiten ir entendiendo y controlando nuestro mundo y generando productos, que en este caso es la tecnología. Y luego vimos los tipos de ciencias para tratar de entender qué es una ciencia pura, qué es una ciencia aplicada, qué es una ciencia, una pseudociencia, una protociencia, y aquí ya podríamos llegar con las preguntas que nos ocupan. Respecto a la seguridad, por su objeto de estudio, que son los riesgos y peligros para personas, bienes y medio ambiente, la seguridad sería una ciencia fáctica, estudia hechos. ¿Sí? Por su alcance, sería una ciencia aplicada, busca generar soluciones. Tenemos equipos contra incendios, tecnología aplicada, tenemos procedimientos, en fin. La pregunta está en el conocimiento general. ¿Qué es? ¿Es una ciencia? Pues no tenemos las bases. No aún, porque no aplicamos el método científico todavía en todo todo el campo. Así es. Sí realizamos trabajos cuidadosos de observación, de mediciones, etcétera, pero no llegamos todavía a leyes teóricas. No teorizamos en un cuerpo de conocimientos perfectamente estructurado en leyes y teorías. Y la parte, una pregunta interesante, ¿dónde quedaría la parte de la aplicación reglamentaria o los marcos jurídicos que existen actualmente para hacer seguridad, higiene y medio ambiente? Ahí está el punto. Ahí está el punto. Estamos en la técnica, no en la ciencia. No en la ciencia. ¿Y cómo hacer, tú qué propones? ¿Cómo pudiera ser este paso a seguir de brincar a la técnica, de estar en la técnica y brincar a la parte de la ciencia? Primero, precisamente lo que estamos haciendo, divulgar el método científico. Segundo, que todos los profesionales de este oficio nos abocamos a estudiar la epistemología, el método científico, a entenderlo, a conocerlo y a aplicarlo. Fundamentar nuestro trabajo en ciencia. No se vale el olfatómetro, el tactiómetro y el especulómetro, por favor. Por ejemplo, sé que tenemos poco tiempo, pero así rapiditamente. En una parte de lo que tenemos, por ejemplo, para prevenir incendios, en tu experiencia, la norma 02, tenemos el NFPA. ¿Qué más faltaría? ¿Qué es lo que tú recomiendas tácitamente o literalmente para poder hacer ese brinco, esa recomendación que tú nos haces a los consultores y colegas que nos están escuchando amablemente tras estos micrófonos? ¿Cuál sería tu propuesta, tu recomendación? ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo hacemos para empezar a aplicar este método? Hace un momento lo citaste concretamente aplicado el centro. Está bien, podemos utilizar la técnica de la tableta A1 de la norma 002 para determinar más o menos el riesgo de incendio en términos más generales, pero debemos ir más allá, aplicar metodologías profundas, completas, serias, científicas, para llegar a manejar todas las variables. Hacer un estudio del riesgo de incendio es complejo, hay cientos de variables que pueden ser medidas y deben ser medidas. Porque muchos nos topamos en que preguntas o ves un plan de contingencia y dices, ¿cuál es tu grado de riesgo de incendio? Y te muestran una técnica tablita, pero a ver, ¿cómo lo sacas? Porque ahí te basas únicamente en la tabla. Y analizas y ves que no hay ningún análisis de riesgo, no hay ninguna fórmula, no hay ningún cálculo, mucho menos la carga calorífica. Entonces, me preocupa, por ejemplo, esta porcelina no 002, en algún punto está atorada, porque ya venía muy equiparada con los estándares internacionales. ¿Cuántos participamos en ello? ¿Sabes por qué? Porque participar en la emisión de una nueva norma o en su revisión nos obliga a meternos a la ciencia, a lo científico, para emitir estándares técnicos. Pero detrás tiene que estar todo lo científico. Eso quiere decir que no los conocemos porque no nos estamos enfocando a aportar en lo que es nuestro trabajo y en nuestro oficio. Nos falta el conocimiento científico. Así es.
Pero mira, creo que es muy importante, ahorita que acabas de mencionar que participaste en el proyecto de la NOM, como tú bien sabes, esta parte lo manejan las autoridades, sería bueno acercar toda esta información a las autoridades, que a final de cuentas son las que plasman ese marco jurídico para todo el país y del cual nosotros dependemos, pero yo estoy entendiendo y me queda claro que la propuesta que tú nos haces es que más allá de la parte técnica que tenemos en el marco jurídico, aplicar nosotros